Hay batallas que no se libran en campos abiertos, sino en un terreno mucho más íntimo y silencioso, nuestra propia mente. A veces, ese campo se convierte en un lugar hostil, un lugar donde las mismas ideas regresan una y otra vez como olas golpeando una roca, desgastando poco a poco nuestra paz interior. No son simples pensamientos pasajeros, son insistentes, persistentes, casi como voces invisibles que no se cansan de repetir lo que más tememos, lo que más duele o lo que más nos atormenta. Quien ha vivido atrapado en pensamientos negativos y obsesivos sabe que no se trata de pensar en otra cosa, como algunos aconsejan. Sabe que no basta con ignorarlos o distraerse. Estos pensamientos tienen la habilidad de disfrazarse de preocupación, de razonamiento lógico o incluso de prevención. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir no en el presente, sino en un mundo construido por nuestra mente. Un mundo que rara vez es amable. Quizás para ti estos pensamientos llegan en la madrugada, cuando el silencio debería invitar al descanso, pero tu cabeza se convierte en una sala de juicios donde tú mismo eres el juez y el acusado. Tal vez te asaltan en medio de una conversación, cuando tu cuerpo está presente pero tu mente está atrapada repasando errores, imaginando problemas que aún no han ocurrido o reviviendo heridas pasadas. Puede que incluso aparezcan sin motivo aparente, como si un interruptor interno se encendiera por sí solo, obligándote a mirar siempre hacia el lado más oscuro de las cosas. Y lo más desgastante no es solo lo que piensas, sino cómo te sientes después de pensarlo, esa sensación de ansiedad, de angustia, de presión en el pecho, ese peso invisible que parece quitarte el aire y robarte la calma. Es como vivir con un enemigo que conoce todas tus debilidades y no pierde oportunidad para atacarlas. Pero hay algo que quiero que recuerdes antes de que sigamos. Tú no eres tus pensamientos. Pueden ser ruidosos, persistentes e incluso convincentes, pero no son la verdad absoluta, ni definen quién eres. Son como nubes que pasan frente a un cielo mucho más amplio. El cielo eres tú. Las nubes son solo eso, pasajeras. Este podcast no pretende darte fórmulas mágicas ni frases motivacionales vacías. Aquí vamos a caminar juntos por un sendero más profundo. Vamos a entender por qué la mente se aferra a ciertos pensamientos, cómo se construye ese ciclo obsesivo y, lo más importante, cómo comenzar a soltarlo. No con fuerza bruta, no con lucha desesperada, sino aprendiendo a mirar, comprender y reeducar a nuestra mente para que deje de convertir cada idea en una prisión. En estos 10 segmentos, vamos a explorar desde las raíces emocionales y biológicas de los pensamientos negativos, hasta herramientas prácticas para desactivarlos. Vamos a hablar de la memoria emocional, de cómo ciertas experiencias del pasado dejaron huellas que hoy tu mente confunde con realidades presentes. Vamos a descubrir cómo el lenguaje interno que usas contigo mismo puede alimentar o debilitar estos pensamientos. Y vamos a aprender técnicas de respiración, atención plena y reprogramación mental para que poco a poco recuperes el control de tu propio diálogo interno. Esto no será un camino lineal. Habrá momentos de resistencia, de duda, incluso de miedo, pero también habrá claridad, alivio y descubrimientos que pueden cambiar la manera en que te relacionas con tu propia mente. Porque si algo quiero que te quede grabado desde el principio es esto: los pensamientos no tienen poder hasta que tú se lo das. No importa cuántos años hayas vivido con esta lucha, siempre es posible aprender a vivir de una manera diferente. Y no se trata de dejar de pensar, sino de pensar de forma consciente, libre y alineada con tu bienestar. Se trata de convertirte en observador en lugar de prisionero. Te invito a que, a lo largo de estos episodios, te permitas experimentar lo que aquí vamos a proponer. Que escuches no solo con los oídos, sino con la mente abierta y el corazón dispuesto. Porque dejar de tener pensamientos negativos y obsesivos no es reprimirlos, sino transformarlos. Y eso comienza con algo tan sencillo y tan profundo como escuchar.
Prepárate para mirar dentro de ti, para descubrir lo que siempre estuvo ahí. Una mente que, cuando aprende a estar en paz, se convierte en tu mejor aliada. Hoy damos el primer paso. Para liberarnos de algo, primero debemos comprenderlo. No puedes desactivar una bomba sin saber cómo está hecha. Lo mismo ocurre con los pensamientos negativos y obsesivos. Antes de intentar expulsarlos de tu mente, necesitas entender qué son, de dónde vienen y por qué parecen tener tanto poder sobre ti. Un pensamiento es, en esencia, una construcción mental. Puede nacer de una experiencia, de un recuerdo, de una preocupación, de algo que viste, escuchaste o incluso imaginaste. La mente humana produce miles de pensamientos cada día, pero no todos logran quedarse. La mayoría aparecen y desaparecen sin dejar huella. Sin embargo, hay otros que encuentran una grieta emocional por donde colarse, y ahí se instalan. Estos pensamientos que se repiten y se aferran a nosotros suelen estar cargados de emoción. No es su contenido lógico lo que les da fuerza, sino la carga emocional que llevan. Es como si la mente los marcara con un sello que dice: «Esto es importante, no lo olvides», y lo guarda en primera fila, disponible para que aparezca una y otra vez. La obsesión mental no es casualidad. Hay mecanismos en nuestro cerebro diseñados para ayudarnos a sobrevivir que, en ciertas circunstancias, pueden convertirse en una trampa. El sistema de alerta, esa parte de ti que se activa ante posibles peligros, no sabe diferenciar entre una amenaza real y una imaginada. Para tu cerebro, pensar una y otra vez en que algo saldrá mal es como si estuvieras viviendo ese peligro en tiempo presente. Por eso tu cuerpo reacciona con ansiedad, tensión y estrés, incluso si estás a salvo en tu habitación. Cuando un pensamiento negativo se convierte en obsesivo, no es solo una idea que vuelve, es un ciclo que se retroalimenta. Piensas algo, sientes miedo o tristeza, esa emoción refuerza la importancia del pensamiento, y cuanto más importante parece, más lo piensas. Es como si tu mente construyera un circuito cerrado en el que siempre llegas al mismo punto de partida. Muchas personas intentan combatir estos pensamientos con lucha directa. No quiero pensar en esto. Tengo que dejar de pensarlo. Voy a distraerme para que se vaya. El problema es que la mente no entiende la orden de no pensar. Si te digo que no pienses en un elefante azul, lo primero que hará tu mente será imaginarlo. De la misma manera, intentar reprimir un pensamiento suele darle más fuerza. Para empezar a liberarte, necesitas un enfoque distinto, observar sin juzgar. Esto no significa aceptar que esos pensamientos son verdad, sino reconocer que están ahí sin entrar en batalla. Imagina que tu mente es como un cielo inmenso y tus pensamientos son nubes. Algunas son ligeras y blancas, otras son oscuras y densas. Tú no eres las nubes, eres el cielo que las contiene. El cielo no lucha para que las nubes se vayan, simplemente las deja pasar. Este primer paso, aprender a observar, requiere paciencia. Al principio, tu impulso natural será discutir con el pensamiento, analizarlo, comprobar si es cierto o no. Pero ese impulso es precisamente lo que lo alimenta. En cambio, si logras mirarlo con cierta distancia, como quien observa una escena en una película, comenzarás a quitarle el poder que tiene sobre ti. Otra clave para entender los pensamientos obsesivos es reconocer el papel que juegan tus emociones no resueltas. Muchas veces el contenido del pensamiento es solo una máscara. Detrás puede haber miedo a perder, necesidad de control, culpa por algo del pasado, o ansiedad por no saber qué vendrá. Mientras esas emociones profundas no sean atendidas, tu mente seguirá generando pensamientos que las representen. Es como si la emoción buscara una forma de expresarse y usara las ideas como vehículo. En este punto, quiero que recuerdes algo muy importante. No eres débil por tener pensamientos negativos. No eres menos inteligente, ni menos fuerte. De hecho, muchas personas altamente sensibles, creativas y empáticas son más propensas a caer en estos ciclos, precisamente porque su mente trabaja más rápido y conecta más detalles.
Lo que necesitas no es forzarte a ser positivo de manera superficial, sino aprender a dirigir esa capacidad mental hacia un lugar constructivo. En este primer segmento, el objetivo no es que dejes de pensar en lo negativo de inmediato. El objetivo es que empieces a reconocer el patrón, que notes cuando un pensamiento aparece, qué emoción lo acompaña y cómo reacciona tu cuerpo. Tal vez descubras que tu respiración cambia, que tus músculos se tensan o que tu postura se encorva. Estos son signos de que tu mente ha activado ese circuito de preocupación. 1. Nómbralo en silencio. Por ejemplo, esto es un pensamiento de miedo o esto es una preocupación repetitiva. 2. Reconoce que está presente sin intentar borrarlo. 3. Lleva tu atención a tu respiración y observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Este simple acto de observación consciente es como poner un interruptor en el ciclo. No lo rompe por completo de inmediato, pero empieza a interrumpir la inercia. Y con práctica notarás que el pensamiento dura menos y pierde fuerza. Recuerda, la mente es como un músculo. Lo que entrenas se fortalece. Si llevas años entrenando tu mente a pensar en lo peor, no puedes esperar que en un día empiece a pensar diferente. Pero si hoy mismo comienzas a entrenarla para observar, en lugar de reaccionar, estarás dando el primer paso real hacia tu libertad mental. Este es el punto de partida. En el siguiente segmento iremos más allá. Exploraremos por qué ciertos pensamientos se vuelven adictivos y cómo romper esa adicción silenciosa que la mente crea sin que nos demos cuenta. En el segmento anterior hablamos de entender el patrón y de empezar a observar los pensamientos sin juzgarlos. Ahora vamos a adentrarnos en un aspecto que muchas personas desconocen: la naturaleza adictiva de ciertos pensamientos. Cuando escuchamos la palabra adicción, la mayoría piensa en sustancias, alcohol, tabaco o drogas, pero la mente puede desarrollar adicción a algo menos visible, a un estado emocional, a una forma de pensar. Los pensamientos negativos y obsesivos, por más incómodos que resulten, pueden convertirse en un hábito mental tan arraigado que tu cerebro comience a buscarlos de manera automática. Esto ocurre porque cada pensamiento está vinculado a una reacción química en el cerebro. Cuando revives una preocupación, una ofensa o un miedo, tu cuerpo libera sustancias como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas están diseñadas para prepararte ante un peligro real. Sin embargo, cuando el peligro está solo en tu mente, tu cuerpo sigue respondiendo como si fuera verdad. Y sin darte cuenta, puedes acostumbrarte a esa descarga química. El ciclo es así. Un pensamiento negativo aparece, tu cuerpo reacciona, sientes tensión, ansiedad o tristeza, y esa sensación refuerza la idea de que el pensamiento es importante. Esto lleva a que lo repitas, y al repetirlo, vuelves a generar la misma respuesta química. Al final, tu mente y tu cuerpo aprenden a funcionar en ese estado, como si fuera el modo normal de estar en el mundo. Aquí hay algo inquietante. Aunque racionalmente quieras dejar de pensar así, una parte de ti siente familiaridad en esos pensamientos. Y el cerebro, por naturaleza, prefiere lo familiar antes que lo desconocido, incluso si lo familiar es dañino. Por eso, a veces cuando intentas cambiar, sientes una especie de resistencia interna, como si algo dentro de ti tirara hacia atrás. Esto no significa que disfrutes sufrir, sino que has vivido tanto tiempo con ciertos patrones mentales que tu sistema nervioso los reconoce como seguros, simplemente porque son conocidos. Es como una vieja silla incómoda en la que te has sentado durante años. No es agradable, pero tu cuerpo ya sabe cómo adaptarse a ella. Cambiarla por una silla nueva requiere un periodo de adaptación. Además, los pensamientos obsesivos tienen otro componente que los hace tan difíciles de soltar. Ofrecen una falsa sensación de control. Al repasar una y otra vez lo que podría salir mal, crees que te estás preparando para evitarlo. Al analizar de forma constante un error del pasado, crees que así no lo repetirás.
pero lo que en realidad sucede es que quedas atrapado en un bucle que consume tu energía y te impide actuar. Romper esta adicción silenciosa no se trata solo de pensar en positivo. Requiere entrenar a tu mente para encontrar nuevas rutas. Si hasta ahora el camino más transitado en tu cerebro ha sido el de la preocupación o el juicio constante, vamos a enseñarle a explorar otros senderos. Y para eso el primer paso es interrumpir la inercia. Quiero proponerte un ejercicio práctico que puedes comenzar hoy. Lo llamo la pausa consciente. Funciona así. 1. Cuando notes que un pensamiento negativo empieza a repetirse, detente un instante. 2. Cierra los ojos y en voz interna di, pausa. 3. Lleva tu atención a un objeto sencillo frente a ti. Puede ser una taza, una planta, una ventana. Obsérvalo con detalle, como si fuera la primera vez que lo ves. 4. Respira lentamente 3 veces, sintiendo el aire entrar y salir. Este ejercicio no elimina el pensamiento de raíz, pero sí corta la cadena automática. Es como poner una señal de alto en una carretera por donde siempre circulan los mismos vehículos sin detenerse. Con el tiempo, tu cerebro aprenderá que hay otras rutas posibles y no todas llevan al mismo callejón sin salida. También es importante reconocer que no todos los pensamientos que vuelven una y otra vez son el enemigo. Algunos están intentando mostrarte algo que no has atendido. Por ejemplo, si un recuerdo doloroso del pasado aparece con frecuencia, quizá no sea solo un hábito mental, sino una señal de que hay una herida que necesita ser sanada. En esos casos, no basta con técnicas de interrupción. Será necesario trabajar en la raíz emocional, a veces con ayuda profesional, para que la mente deje de usar ese pensamiento como un recordatorio constante. Otro punto clave para romper la adicción mental es entender que el silencio interior no se construye luchando contra el ruido, sino aprendiendo a no reaccionar a él. Cada vez que respondes emocionalmente a un pensamiento negativo, lo fortaleces. Cada vez que lo observas sin engancharte, pierdes un poco de su control sobre ti. Este es un proceso gradual, como dejar un hábito que llevas toda la vida practicando. Al principio, tendrás la sensación de que los pensamientos vuelven con más fuerza, como si se resistieran a perder su lugar. Esto es normal. Es la misma reacción que tiene cualquier adicción cuando empiezas a soltarla. El cuerpo y la mente piden otra dosis de lo que conocen, pero si persistes, el ciclo comienza a debilitarse. Recuerda, no se trata de eliminar por completo todos los pensamientos negativos. Eso no es realista ni necesario. La mente siempre generará ideas de todo tipo. Lo que buscamos es que dejen de gobernar tu vida, que no sean el centro de tu atención, que no decidan cómo te sientes a cada momento. Cuando comprendes que esos pensamientos no son más que impulsos automáticos de un cerebro que busca lo conocido, empiezas a ganar distancia. Y esa distancia es poder. Poder para elegir qué alimentar y qué dejar ir. En el próximo segmento vamos a dar un paso más profundo. Aprenderemos cómo cambiar el diálogo interno que alimenta esos pensamientos para que tu mente deje de ser un lugar hostil y se convierta en un espacio donde puedas descansar. Hasta ahora hemos comprendido qué son los pensamientos negativos, por qué se repiten y cómo pueden llegar a convertirse en una adicción silenciosa. En este segmento vamos a entrar en un terreno más íntimo, la manera en que te hablas a ti mismo. Tu diálogo interno es esa voz que nunca se apaga. Puede ser un aliado que te impulse a avanzar o un crítico despiadado que no te deja en paz. La mayoría de las personas con pensamientos negativos y obsesivos no se dan cuenta de que su mente les habla con un tono que jamás usarían con alguien que aman. Piensa en esto. Si un amigo te contara que cometió un error, ¿le dirías sin piedad que es un inútil, que siempre hace todo mal, que nunca cambiará? Probablemente no. Pero ¿cuántas veces te has dicho algo similar a ti mismo? Ese tono interno, repetido a lo largo de los años, se convierte en la banda sonora de tu vida mental. Y mientras esa voz esté impregnada de juicio, culpa o desprecio, los pensamientos negativos tendrán terreno fértil para crecer.
Aquí hay un principio fundamental que debes grabar en tu mente. No puedes cambiar lo que piensas si no cambias cómo te hablas. Puedes practicar todas las técnicas de interrupción mental que quieras, pero si tu diálogo interno sigue siendo hostil, la mente seguirá regresando al mismo lugar. El problema es que muchas veces este diálogo se formó en la infancia, a partir de lo que escuchaste, observaste o interpretaste. Si creciste en un entorno donde las críticas eran más frecuentes que las palabras de aliento, es probable que hayas interiorizado esa forma de comunicarte contigo mismo. Con el tiempo, esa voz deja de sonar como la de alguien más y pasa a sentirse como tu propia verdad. Para reprogramar el diálogo interno, necesitamos aplicar 3 pasos esenciales: detectar, cuestionar y reemplazar. 1. Detectar. El primer paso es volverte consciente de las palabras que usas contigo mismo. No es necesario que cambies nada todavía, solo que escuches. Durante un día, presta atención a lo que te dices cuando cometes un error, cuando algo no sale como esperabas, o cuando te enfrentas a un desafío. Anota frases exactas si puedes. Este ejercicio es revelador, porque muchas veces descubrirás que la manera en que te hablas es más dura de lo que imaginabas. 2. Cuestionar. Cuando detectes una frase negativa, detente y pregúntate: ¿es absolutamente cierto esto que me estoy diciendo? ¿Y diría esto a alguien que quiero? Estas 2 preguntas tienen el poder de romper la identificación automática con el pensamiento. Tal vez te digas: soy un desastre, pero al cuestionarlo, descubrirás que no siempre es así. Puede que hayas cometido un error, pero eso no te convierte en un desastre como persona. 3. Reemplazar. Este paso no significa engañarte con afirmaciones vacías, sino elegir un lenguaje más justo y compasivo. Por ejemplo, en lugar de decirte «nunca hago nada bien», podrías reemplazarlo por «a veces cometo errores, pero también he logrado muchas cosas». El objetivo es que tu diálogo interno sea realista, pero sin el peso innecesario del desprecio. Ahora bien, cambiar este hábito requiere práctica constante. No basta con hacerlo 1 o 2 veces. Recuerda que la voz crítica ha estado contigo durante años. Es natural que intente volver. Lo importante es que cada vez que aparezca, la interceptes y la modifiques. Con el tiempo, tu mente comenzará a adoptar ese nuevo tono como el habitual. Un ejercicio que puedes incorporar es el reencuadre consciente. Consiste en tomar un pensamiento negativo y buscar 3 formas alternativas de verlo. Por ejemplo, pensamiento original: voy a fracasar en este proyecto. Reencuadres: es un reto, pero puedo aprender en el camino. Si no resulta, tendré experiencia para la próxima. Puedo pedir ayuda y aumentar mis posibilidades de éxito. Este ejercicio no elimina el miedo de inmediato, pero le enseña a tu cerebro que existen más opciones que la visión catastrófica. Es importante entender que no se trata de volverse irrealmente optimista. El objetivo no es pintar todo de color rosa, sino equilibrar la balanza. La mente negativa siempre exagera los riesgos y minimiza tus capacidades. El reencuadre consciente devuelve la perspectiva. Otro aspecto clave es la forma en que usas el lenguaje con tu cuerpo. Tal vez no lo notes, pero tu postura, tu respiración y tu tono de voz interna influyen en la fuerza del pensamiento. Cuando te dices algo en un susurro derrotado, tu cuerpo lo interpreta como rendición. Pero si cambias el tono interno, incluso sin alterar las palabras, el impacto emocional disminuye. Aquí quiero proponerte un reto sencillo para los próximos 7 días. Cada vez que notes un pensamiento autocrítico, coloca tu mano en el pecho, respira profundamente y repite en voz interna: estoy aprendiendo. No importa qué haya ocurrido, esa frase sirve como puente entre la crítica y la compasión. Y poco a poco, empezarás a asociar tu diálogo interno con apoyo en lugar de ataque. Reprogramar tu diálogo interno no significa que nunca más tendrás pensamientos negativos, sino que cuando aparezcan, no encontrarán eco en tu propia voz. Es como si antes tu mente fuera una sala de resonancia
para todo lo dañino que pensabas, y ahora empezará a convertirse en un filtro que deja pasar solo lo que es útil y constructivo. Cuando cambias cómo te hablas, cambias cómo te sientes. Y cuando cambias cómo te sientes, los pensamientos pierden la intensidad con la que te atrapaban. No es magia, es entrenamiento emocional y mental. En el próximo segmento, vamos a profundizar en un recurso que potenciará aún más este cambio. Aprender a usar la atención plena, no solo para calmar la mente, sino para debilitar la fuerza de los pensamientos obsesivos hasta que se disuelvan por sí solos. En los segmentos anteriores, hemos entendido la naturaleza de los pensamientos negativos, su carácter adictivo y la importancia de reprogramar el diálogo interno. Ahora vamos a entrar en una herramienta que, usada con constancia, puede transformar de raíz la relación que tienes con tu mente. La atención plena, también conocida como mindfulness. A primera vista, la atención plena puede parecer algo simple, estar presente. Pero la realidad es que, para la mayoría de las personas, estar presente de forma consciente es un desafío. La mente moderna no fue entrenada para la quietud, sino para saltar de un pensamiento a otro, para anticipar problemas, para recordar errores y para planificar el futuro. Ese salto constante es precisamente lo que alimenta los pensamientos obsesivos. La atención plena no busca que dejes de pensar, no intenta forzarte a tener la mente en blanco, porque eso no es natural ni sostenible. Lo que propone es aprender a habitar plenamente el momento presente, observando lo que ocurre en tu mente y en tu cuerpo, sin resistencia ni apego. Cuando practicas esto, los pensamientos negativos pierden la fuerza con la que te arrastraban, porque ya no reaccionas automáticamente a ellos. Imagina que estás en una estación de tren. Los trenes son tus pensamientos. Algunos son tranquilos, otros son oscuros y ruidosos. La mente obsesiva se sube automáticamente a cada tren negativo que pasa, sin preguntarse a dónde lleva. La atención plena te enseña a quedarte en el andén, observando cómo pasan los trenes sin subirte a todos. Descubres que puedes verlos venir y dejarlos ir, sin dejar que te lleven lejos del presente. La práctica comienza con algo tan básico como la respiración. Tu respiración siempre ocurre en el presente, y prestarle atención es como anclarte en un puerto seguro mientras la tormenta mental ruge afuera. Puedes comenzar con un ejercicio sencillo. 1. Siéntate en una postura cómoda, con la espalda recta. 2. Cierra los ojos suavemente y lleva tu atención al aire entrando y saliendo por tu nariz. 3. No intentes controlar la respiración, solo obsérvala. 4. Cuando un pensamiento aparezca, porque lo hará, reconócelo sin juicio y vuelve tu atención a la respiración. Al principio descubrirás que tu mente se distrae una y otra vez. Esto no es un fracaso, es la práctica misma. Cada vez que regresas al presente, fortaleces la capacidad de tu mente para soltar el pensamiento que la distrae. Con el tiempo, este hábito se traslada a tu vida diaria. Cuando surja un pensamiento negativo, tu primera reacción no será creerlo, sino observarlo. La atención plena también se puede aplicar a las actividades más simples: caminar, comer, ducharte. Si caminas, siente el contacto de tus pies con el suelo. Escucha los sonidos a tu alrededor. Percibe la temperatura del aire. Si comes, presta atención al sabor, la textura, el aroma. Estos pequeños actos te entrenan para habitar lo que está ocurriendo, en lugar de perderte en lo que tu mente inventa. Un punto clave es que la atención plena no es una lucha contra el pensamiento, sino una relación nueva con él. Cuando intentas expulsar una idea, le das más importancia. Cuando simplemente la observas y vuelves al presente, se disuelve por sí misma. Es como si dejaras de alimentarla. Con la práctica, notarás que algunos pensamientos que antes parecían gigantescos comienzan a verse como lo que son: simples palabras o imágenes en tu mente. Esto no significa que dejen de surgir, sino que ya no te arrastran al mismo lugar de angustia de antes. Sin embargo, la atención plena no es algo que funcione de un día para otro.
Igual que un músculo necesita entrenamiento para ganar fuerza, la mente necesita constancia para cambiar su forma de reaccionar. Es posible que al principio te desesperes porque tu atención se disperse rápido, pero justamente ahí está el trabajo, en traerla de vuelta una y otra vez, con paciencia. Para quienes sufren de pensamientos obsesivos, esta práctica es como aprender a frenar un tren que ha ido a toda velocidad durante años. Al principio la inercia lo mantiene en movimiento, pero cada vez que aplicas la técnica, reduces un poco su velocidad. Y llega un momento en que puedes verlo venir y decidir no subirte. Quiero que recuerdes algo importante. Tu valor como persona no depende de la cantidad de pensamientos negativos que tengas o de lo rápido que logres calmarlos. La atención plena no es una competencia, es un camino de autoobservación y autocompasión. Cada vez que eliges traer tu atención al presente, incluso por unos segundos, estás fortaleciendo tu libertad mental. Un consejo para comenzar a integrarla en tu vida diaria es establecer anclas de atención. Por ejemplo, cada vez que tomes agua, dedica 3 segundos a sentir el sabor y la temperatura. Cada vez que salgas al aire libre, observa el cielo. Cada vez que te laves las manos, siente la textura del agua y el jabón. Estos pequeños recordatorios crean pausas en tu automatismo mental y te devuelven a la hora. La atención plena no borra tu pasado, ni garantiza un futuro sin preocupaciones. Lo que hace es darte el poder de vivir el único momento en el que puedes actuar y cambiar algo, el presente. Y desde ahí, los pensamientos pierden el dominio que tenían sobre ti. En el próximo segmento, vamos a abordar una dimensión muy poderosa de este trabajo: cómo transformar la energía que ahora gastas en pensamientos negativos en acciones concretas que nutran tu vida y fortalezcan tu bienestar emocional. Hasta este punto hemos aprendido a observar nuestros pensamientos, a entender por qué se repiten, a reprogramar nuestro diálogo interno y a usar la atención plena para no quedar atrapados en ellos. Ahora llega un paso fundamental: decidir qué hacer con la energía que esos pensamientos liberan cuando dejan de controlarte. Porque no basta con silenciar el ruido mental, necesitamos ocupar ese espacio con algo que nos fortalezca. De lo contrario, la mente, acostumbrada a estar activa, buscará otra vez llenarlo con viejas preocupaciones. Imagina que limpias un terreno lleno de maleza. Si no plantas algo nuevo, con el tiempo, las malas hierbas volverán a crecer. La realidad es que los pensamientos obsesivos consumen una cantidad enorme de energía. Esa tensión en el cuerpo, esa atención constante a lo que podría salir mal, no es gratuita, desgasta, agota y roba fuerza para vivir plenamente. Pero cuando logras interrumpir ese ciclo, aunque sea por momentos, esa energía queda disponible para otros propósitos. El reto está en dirigirla de manera consciente. El primer paso para lograrlo es identificar áreas de tu vida que hoy están vacías o descuidadas. Tal vez sea tu salud física, tus relaciones, un proyecto que siempre has querido iniciar, o incluso tu desarrollo personal. Pregúntate: si tuviera más calma mental, ¿qué me gustaría construir con ella? Esta pregunta abre una puerta a algo que la mente obsesiva rara vez considera: el futuro como un lugar para crear, no solo para temer. No necesitas cambios drásticos de inmediato. A veces, comenzar con acciones pequeñas pero consistentes es lo que realmente transforma una vida. Puede ser caminar 20 minutos al día, leer un libro que te inspire, aprender algo nuevo o dedicar un rato a una afición que habías dejado. Estas actividades actúan como anclas que mantienen a tu mente ocupada en algo nutritivo en lugar de dejarla a merced de sus viejos patrones. Aquí es donde entra en juego un principio que pocas personas aplican: la sustitución activa. En lugar de solo decir "no voy a pensar en esto", decides conscientemente en qué sí vas a invertir tu atención. Si notas que aparece un pensamiento repetitivo, en vez de luchar con él, puedes trasladar tu energía a una acción concreta y positiva que hayas elegido de antemano. Por ejemplo,
Si tu mente empieza a dar vueltas a una preocupación sobre el trabajo, podrías levantarte y hacer una tarea física breve, ordenar un espacio, preparar una comida saludable, estirarte. El objetivo es interrumpir la espiral mental y darle a tu cuerpo y mente algo diferente en qué concentrarse. Con el tiempo, la mente aprende que hay rutas más productivas que dar vueltas en el mismo lugar. Es importante entender que la energía mental no desaparece, solo cambia de dirección. Si antes se gastaba en ansiedad, ahora puedes usarla para construir hábitos que te acerquen a la vida que quieres, y esto crea un efecto acumulativo. Cuanto más inviertes en acciones constructivas, menos espacio queda para que la mente ocupe con pensamientos dañinos. Un ejemplo claro lo puedes ver en personas que han atravesado periodos de gran dolor o pérdida. Muchas de ellas descubren que, al encontrar un propósito, ayudar a otros, aprender un oficio, expresarse a través del arte, la intensidad de sus pensamientos negativos disminuye. No porque dejen de sentir, sino porque su energía encuentra un cauce que les da sentido. Quiero proponerte un ejercicio para esta semana. Elige 3 actividades concretas que puedas hacer cada vez que notes que un pensamiento obsesivo empieza a instalarse. No importa si son simples, lo importante es que sean inmediatas y estén al alcance de tu mano. Pueden ser escribir durante 5 minutos lo que estás sintiendo, hacer respiraciones profundas, salir a caminar o llamar a una persona de confianza. La clave está en crear un puente entre la interrupción del pensamiento y una acción que te nutra. Esto no es evasión, es redirección consciente. No estás ignorando lo que sientes. Estás decidiendo no alimentar lo que te daña y dar fuerza a lo que te construye. También es fundamental aprender a celebrar los pequeños avances. Si logras que un pensamiento que antes te dominaba durante horas, ahora dure unos minutos antes de desvanecerse, eso ya es una victoria. La mente cambia con repetición y constancia, no con presión ni castigo. Con el tiempo, notarás que algunas acciones se convierten en hábitos naturales. Lo que antes era un esfuerzo consciente para dejar de pensar en lo negativo, ahora será una respuesta automática para enfocarte en lo que te nutre. Este es el verdadero cambio. Pasar de vivir reaccionando a vivir creando. En el próximo segmento vamos a trabajar en un aspecto que complementa este proceso: aprender a enfrentar las emociones que están detrás de los pensamientos obsesivos, para que no vuelvan a buscar salida a través de ellos. Porque a veces lo que creemos que es un problema de pensamientos, en realidad es un problema de emociones no atendidas. Hasta ahora hemos trabajado con la parte visible del problema, los pensamientos. Los hemos observado, interrumpido, reprogramado y redirigido hacia acciones que construyen. Pero hay una verdad que no podemos ignorar. Muchos pensamientos obsesivos no son más que la punta del iceberg. Debajo, escondidas en las profundidades, hay emociones no resueltas que les dan fuerza. Piensa en la mente como en una olla a presión. Los pensamientos son el vapor que sale por la válvula. Las emociones son el contenido que hierve dentro. Si solo te enfocas en el vapor, tal vez logres liberarlo un poco, pero si no atiendes lo que está hirviendo en el interior, tarde o temprano, la presión volverá. Las emociones que más comúnmente alimentan los pensamientos negativos y repetitivos son el miedo, la culpa, la vergüenza y la tristeza profunda. Cada una de ellas tiene su propio lenguaje y su propia forma de manifestarse. El miedo genera pensamientos de anticipación negativa. ¿Y si pasa esto? ¿Y si todo sale mal? La culpa trae frases que comienzan con «debería haber» o «nunca debí». La vergüenza susurra que no eres suficiente y la tristeza hace que todo se vea sin sentido. Es importante comprender que estas emociones no son tus enemigas. Su función, aunque dolorosa, es avisarte de algo que necesita atención. El problema es que, cuando no las escuchamos de manera directa, buscan otras rutas para expresarse, y una de ellas es a través de pensamientos constantes que parecen no tener fin. Sanar estas emociones no significa eliminarlas por completo.
No se trata de no sentir miedo, culpa o tristeza nunca más. Se trata de permitirles expresarse de una forma saludable, sin que tengan que disfrazarse de pensamientos obsesivos para llamar tu atención. Un paso esencial para esto es reconocer y nombrar lo que sientes. La mayoría de nosotros hemos aprendido a evitar las emociones incómodas, nos distraemos, las minimizamos o intentamos justificarlas con razonamientos lógicos. Pero cuando te tomas un momento para cerrar los ojos y decirte a ti mismo, esto que siento ahora es miedo, o lo que tengo es tristeza, algo cambia. Nombrar la emoción la trae a la luz y reduce la carga inconsciente que tiene sobre ti. El siguiente paso es permitirte sentirla sin huir. Esto asusta, porque tememos que si nos dejamos sentir, la emoción nos va a consumir. Pero en la mayoría de los casos, ocurre lo contrario. Cuando la emoción es reconocida y vivida en un espacio seguro, empieza a perder intensidad. Esto puede implicar llorar, escribir lo que sientes, hablarlo con alguien de confianza o incluso quedarte en silencio notando las sensaciones físicas que acompañan la emoción. Una práctica útil es el escaneo corporal emocional. Siéntate o recuéstate, cierra los ojos y dirige tu atención a distintas partes de tu cuerpo. Nota dónde sientes tensión, presión, calor o frío. Muchas veces, las emociones no resueltas se alojan en lugares específicos: el miedo en el estómago, la culpa en el pecho, la ira en la mandíbula. Simplemente observa y respira hacia esas zonas como si les dieras permiso para relajarse. Aquí es importante algo: sentir la emoción no significa recrearte en ella. No es lo mismo procesar un sentimiento que alimentar una historia mental sobre él. Si estás sintiendo tristeza, puedes permitirte llorar sin convertirlo en un relato interno de todo lo que has perdido o lo que salió mal. La diferencia está en quedarte con la experiencia física y emocional, sin enredarte otra vez en el pensamiento que la originó. También ayuda mucho dar un sentido de cierre a las emociones que llevan tiempo atrapadas. Esto puede lograrse a través de rituales personales. Escribir una carta que nunca enviarás, hacer un acto simbólico como enterrar un objeto que represente una etapa dolorosa, o agradecer en voz alta las lecciones que una experiencia te dejó antes de dejarla ir. Estos gestos no son magia, pero tienen un gran impacto en el inconsciente porque le indican que el ciclo ha terminado. En este proceso la autocompasión es clave. Es fácil caer en la trampa de juzgarte por sentir lo que sientes. Ya debería haber superado esto, o no puedo seguir así. Pero recuerda, las emociones no siguen un calendario. Sanar no es una carrera, y cada paso que das hacia la comprensión de lo que sientes es un avance real, aunque no lo parezca en el momento. Cuando empiezas a trabajar en las emociones que sostienen tus pensamientos obsesivos, algo notable ocurre. Muchos de esos pensamientos desaparecen por sí solos, no porque los hayas combatido directamente, sino porque han perdido la raíz que los alimentaba. Es como arrancar una planta desde la base en lugar de cortar solo las hojas. En el próximo segmento, vamos a profundizar en cómo construir un sistema de apoyo interno y externo para sostener estos cambios. Porque, aunque gran parte del trabajo sea interior, no tenemos que hacerlo completamente solos. Aprender a pedir ayuda y rodearnos de entornos que favorezcan la calma mental es tan importante como cualquier técnica que puedas practicar en soledad. Hemos recorrido un camino importante: aprender a observar la mente, romper el ciclo adictivo de los pensamientos negativos, cambiar nuestro diálogo interno, practicar la atención plena, transformar la energía mental en acciones constructivas y sanar las emociones que estaban en la raíz. Pero ahora llega una parte crucial para que todo este trabajo se mantenga en el tiempo: construir un sistema de apoyo, tanto interno como externo, porque no basta con aprender técnicas y practicarlas un par de semanas. La mente humana tiende a regresar a lo conocido, y si no fortalecemos nuestro entorno y nuestra estructura interna, corremos el riesgo de que los viejos hábitos vuelvan a instalarse. Aquí es donde el apoyo se convierte en un ancla que nos mantiene firmes incluso en los días difíciles.
El apoyo interno comienza con el compromiso personal. Es la decisión de no abandonar tu proceso cuando la motivación inicial disminuya. En la vida real, habrá días en los que no tengas ganas de practicar, momentos en que la mente vuelva a su ruido de siempre, y situaciones que te hagan sentir que estás retrocediendo. En esos momentos, recordar que esto es un entrenamiento a largo plazo puede marcar la diferencia. Igual que un músico no deja de practicar porque un día no le salió bien una pieza, tú no puedes abandonar la práctica mental porque un día los pensamientos volvieron a ser intensos. Parte de este apoyo interno también consiste en establecer rutinas que favorezcan tu calma mental. Dormir lo suficiente, alimentarte de forma equilibrada, moverte físicamente y reservar tiempo para el descanso no son lujos, son la base sobre la que tu mente puede funcionar mejor. Muchas veces, lo que percibimos como un problema puramente mental está potenciado por un cuerpo agotado o mal cuidado. El apoyo externo es igual de importante. Aquí hablamos de las personas, lugares y hábitos que rodean tu vida diaria. Si pasas mucho tiempo con personas que viven en queja constante, que alimentan el drama o que siempre esperan lo peor, será más difícil mantener una mente clara. No porque seas débil, sino porque el entorno influye profundamente en el estado interno. Por eso, parte de construir un sistema de apoyo es aprender a elegir mejor las conversaciones, los ambientes y las relaciones en las que inviertes tu energía. Esto no significa aislarte de todo lo que sea negativo, porque eso sería imposible. Significa aprender a dosificar y equilibrar. Si sabes que vas a pasar tiempo en un entorno que tiende a generar tensión, compénsalo luego con actividades y personas que te transmitan calma. Imagina que tu mente es como un recipiente. Si absorbes demasiado ruido, tienes que llenarlo después con silencio y claridad para que no se rebalse. Dentro del apoyo externo también está el valor de pedir ayuda. Este es un paso que a muchos les cuesta, ya sea por orgullo, por miedo a incomodar o por pensar que deberían poder resolverlo solos. Pero pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia. A veces una conversación con alguien de confianza, una sesión con un terapeuta o participar en un grupo de apoyo puede ofrecerte perspectivas y herramientas que por ti mismo no habrías encontrado. Un buen sistema de apoyo también incluye entornos físicos que favorezcan tu calma. El lugar donde pasas la mayor parte del tiempo influye en cómo piensas y sientes. Un espacio ordenado, con luz natural, con objetos que te transmitan serenidad, es mucho más que una cuestión estética. Es una señal para tu sistema nervioso de que estás en un lugar seguro. Pequeños cambios, como reducir el desorden, incorporar plantas o tener un rincón para la meditación o lectura, pueden ayudarte más de lo que imaginas. Quiero proponerte que esta semana observes tu vida con estas dos preguntas. 1. ¿Qué cosas, personas o entornos están drenando mi energía mental? 2. ¿Qué puedo hacer para reducir su impacto o equilibrarlos con algo positivo? Tal vez descubras que necesitas limitar ciertas conversaciones, cambiar el lugar donde trabajas o incluso modificar tu rutina diaria para incluir momentos de desconexión real. Estos ajustes, aunque pequeños, van sumando. Recuerda que tu mente no vive aislada. Está en constante interacción con todo lo que te rodea. Por eso, si quieres sostener la paz que estás construyendo, debes cuidar tanto el jardín interno como el externo. No puedes plantar semillas de calma y luego regarlas con el agua turbia del ruido constante. Cuando tienes un sistema de apoyo sólido, los días difíciles no desaparecen, pero dejan de ser una amenaza. Tienes recursos, personas y hábitos que te ayudan a volver al centro, y eso cambia todo, porque ya no dependes solo de tu fuerza de voluntad, tienes una red que te sostiene. En el próximo segmento, vamos a entrar en una herramienta que, combinada con todo lo que hemos visto, puede acelerar tu liberación de los pensamientos obsesivos. Aprender a poner límites claros a ti mismo y a los demás, para que tu mente tenga el espacio y la seguridad que necesita para mantenerse en calma.
Uno de los errores más comunes de quienes viven atrapados en pensamientos negativos y obsesivos es creer que todo ocurre solo dentro de su cabeza. Sí, gran parte del trabajo es interno, pero la realidad es que lo que permites que entre en tu vida influye directamente en lo que pasa en tu mente. Por eso, aprender a poner límites no es un lujo ni una opción secundaria. Es una necesidad para tu salud mental. Un límite es una línea invisible que define hasta dónde llega tu responsabilidad y dónde comienza la de los demás. Poner límites no es cerrar el corazón ni volverse frío, es aprender a cuidar de ti mismo para no vivir desgastado por situaciones, conversaciones o personas que alimentan el ruido interno. Sin límites claros, tu mente se convierte en un terreno abierto por donde entra todo tipo de estímulo, preocupaciones ajenas, dramas que no te corresponden, demandas excesivas, críticas constantes, y cada uno de esos elementos, si no lo filtras, se convierte en materia prima para tus pensamientos obsesivos. Poner límites empieza por dentro. No puedes esperar que otros respeten lo que tú mismo no tienes claro. Pregúntate, ¿qué cosas me generan tensión innecesaria? ¿En qué momentos me he sentido invadido, manipulado o sobrecargado? Las respuestas a estas preguntas son pistas para identificar dónde necesitas un límite. Hay límites que son físicos, como el tiempo que decides pasar en ciertos lugares o con ciertas personas. Otros son emocionales, como decidir no involucrarte en conflictos que no te pertenecen. También hay límites mentales, como filtrar la información que consumes, redes sociales, noticias, conversaciones. Si cada mañana empiezas el día leyendo todo lo negativo que ocurre en el mundo, no puedes sorprenderte si tu mente pasa el resto del día inquieta. Una parte importante de este proceso es perder el miedo a incomodar a otros. Muchas personas no ponen límites porque temen ser vistas como egoístas o poco solidarias. Pero la verdad es que nadie puede cuidar de otros de forma sana si primero no cuida de sí mismo. Un límite no es un muro, es una puerta que se abre y se cierra de manera consciente, según lo que nutra tu bienestar. Aprender a comunicar tus límites es tan importante como definirlos. No basta con pensarlos, hay que expresarlos con claridad y firmeza. Esto no significa ser agresivo, sino directo. Por ejemplo, en lugar de decir, tal vez no pueda ayudarte, puedes decir, en este momento no puedo ocuparme de eso, necesito enfocarme en mis cosas. La diferencia es que la primera frase deja la puerta abierta a la presión, mientras que la segunda es clara y no pide permiso para existir. Los límites también se aplican contigo mismo. Muchas veces somos nosotros quienes nos sobrecargamos aceptando más de lo que podemos manejar, postergando el descanso, alimentando hábitos que sabemos que nos dañan. Decirte no a ti mismo, cuando quieres volver a caer en un patrón que alimenta tu mente obsesiva, es tan importante como decirlo hacia afuera. Quiero que pienses en tu mente como en una casa. Si dejas las ventanas y las puertas abiertas todo el tiempo, cualquiera puede entrar, dejar cosas y alterar el orden. Poner límites es aprender a cerrar cuando es necesario, a dejar pasar solo lo que suma y a tener un espacio seguro donde puedas descansar sin interrupciones. Esto no es un acto de aislamiento, sino de preservación, porque cuando tu espacio mental está protegido, tienes más energía para abrirte de forma genuina a lo que realmente importa. Un límite bien puesto no aleja el amor, lo cuida, no aleja la conexión, la fortalece. Y sobre todo reduce el material con el que tu mente podría fabricar preocupaciones innecesarias. Establecer límites es un proceso que se perfecciona con la práctica. Al principio puede resultar incómodo, sobre todo si no estás acostumbrado a decir no. Pero cada vez que lo haces, refuerzas la idea de que tu paz mental es una prioridad y que no necesitas justificarla ante nadie. En el próximo segmento, vamos a explorar algo que complementa este trabajo: cómo desarrollar una visión de vida más amplia para que tus pensamientos negativos pierdan el centro del escenario y tu mente se enfoque en un propósito que te inspire. Porque cuando tienes un horizonte claro,
Las pequeñas tormentas mentales ya no te sacuden con la misma fuerza. Cuando la mente carece de una dirección clara, es como un barco a la deriva. Cualquier viento la empuja, y muchas veces ese viento sopla desde las corrientes más oscuras. Los pensamientos negativos y obsesivos prosperan en la ausencia de un propósito definido, porque encuentran un terreno vacío donde instalarse y crecer. Pero cuando tienes un horizonte al que dirigirte, algo dentro de ti cambia. La atención deja de girar en círculos y empieza a moverse en línea recta hacia lo que quieres construir. Un propósito no es simplemente una meta o un deseo. Es un sentido profundo que da coherencia a tus acciones, un para qué, que hace que cada día, incluso los difíciles, tenga un motivo para ser vivido. Puede que tu propósito esté relacionado con tu familia, tu vocación, tu crecimiento personal o con dejar una huella en el mundo. Lo importante es que sea algo que te inspire y que esté alineado con tus valores más profundos. Cuando vives con un propósito claro, los pensamientos negativos siguen apareciendo, pero pierden protagonismo. Es como si antes ocuparan todo el escenario y ahora tu propósito los desplazara a un rincón. Ya no son la voz más fuerte en tu mente, porque hay algo más importante que escuchar. El problema es que muchas personas piensan que descubrir su propósito es una revelación mágica, algo que aparece de repente. En realidad, el propósito se construye, se descubre caminando, probando, equivocándote y ajustando el rumbo. A veces no empieza como una gran misión, sino como un compromiso pequeño y constante contigo mismo. Un ejercicio que puede ayudarte es preguntarte, ¿qué cosas, cuando las hago, me hacen perder la noción del tiempo? ¿En qué actividades siento que soy plenamente yo, sin máscaras ni esfuerzo? ¿Qué causas o temas me mueven profundamente al punto de querer contribuir en ellos? Responder a estas preguntas no significa que tu propósito esté resuelto de inmediato, pero sí te da pistas sobre la dirección en la que vale la pena avanzar. También es útil pensar en el propósito como un faro. Un faro no elimina la oscuridad de la noche, pero te orienta, te recuerda hacia dónde ir. Lo mismo ocurre con un propósito. No borra todos los pensamientos negativos, pero te da una razón para no quedarte atrapado en ellos. La mente obsesiva tiene un rasgo particular. Tiende a enfocarse en problemas que no tienen solución inmediata, en lo que está fuera de tu control. El propósito, en cambio, te conecta con acciones que sí puedes realizar aquí y ahora. Y cuando actúas en favor de algo que importa para ti, tu energía mental se reorganiza. Esto no significa que el camino hacia tu propósito sea siempre fácil. Habrá momentos de duda, cansancio y miedo. Pero incluso en esos días, tener una dirección clara te evita quedarte a la deriva en tus pensamientos. La pregunta ya no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿cómo puedo seguir avanzando hacia lo que quiero? Un consejo práctico es integrar tu propósito en tu rutina diaria. No lo dejes como una idea abstracta para algún día. Pregúntate cada mañana, ¿qué puedo hacer hoy, por pequeño que sea, que esté alineado con mi propósito? Tal vez sea una llamada, un aprendizaje, un gesto hacia alguien, o dedicar tiempo a una actividad que te nutra. La clave está en la constancia. También es importante rodearte de recordatorios visibles de tu propósito, frases, imágenes, símbolos. No porque tengan un poder místico en sí mismos, sino porque en los momentos de debilidad mental, verlos te ayuda a recuperar el enfoque. Recuerda que el propósito no es solo algo que te beneficia a ti. En muchos casos, los propósitos más poderosos son aquellos que también contribuyen al bienestar de otros. Ayudar, inspirar, enseñar, crear, son fuerzas que expanden tu sentido de vida y hacen que los pensamientos negativos pierdan su peso. Quiero que te quedes con esta idea. Un propósito no elimina las tormentas mentales, pero te da un refugio y una dirección para atravesarlas. Cuando sabes hacia dónde vas, no tienes tiempo ni espacio para quedarte estancado en el mismo pensamiento doloroso. En el próximo y último segmento, vamos a reunir todo lo aprendido para crear un plan personal
que puedas aplicar cada vez que sientas que tu mente intenta arrastrarte de nuevo hacia la espiral de pensamientos negativos y obsesivos. Será una guía práctica para que puedas retomar el control una y otra vez, hasta que esta forma de vivir se convierta en tu nueva normalidad. Hemos recorrido un camino que no es teórico, sino profundamente práctico, desde comprender la naturaleza de los pensamientos negativos y obsesivos, pasando por reconocer su carácter adictivo, reprogramar tu diálogo interno, aplicar la atención plena, transformar la energía en acciones constructivas, sanar las emociones de raíz, construir un sistema de apoyo, aprender a poner límites y descubrir un propósito que dé dirección a tu vida. Hoy, en este último segmento, vamos a unir todas esas piezas en un plan personal que puedas aplicar cada vez que sientas que tu mente vuelve a arrastrarte hacia la espiral de la preocupación y el juicio constante. Lo primero que debes saber es que esto no es un proceso lineal. No esperes que después de aprender todo lo que hemos visto, los pensamientos negativos desaparezcan para siempre. La mente humana siempre generará ideas de todo tipo. Lo que cambia es tu relación con ellas. Ya no eres un prisionero de lo que piensas. Eres un observador consciente que elige en qué pensamientos invertir su energía. Tu plan personal comienza con la detección temprana. Esto significa aprender a reconocer las señales de que tu mente está entrando en modo obsesivo. Puede ser una tensión física, como el pecho apretado o el estómago revuelto. Puede ser un patrón de pensamiento que ya conoces, como frases que empiezan con «¿y si?» o «no puedo dejar de pensar en». En cuanto notes esas señales, es momento de activar tu plan. El segundo paso es la pausa consciente. Aquí no intentas resolver nada de inmediato, solo interrumpes la inercia. Esto puede ser cerrar los ojos y tomar 3 respiraciones profundas, caminar unos minutos o beber un vaso de agua con total atención. La pausa crea un espacio entre el pensamiento y tu reacción. El tercer paso es observar sin engancharte. Recuerda la imagen del andén y los trenes. Los pensamientos son trenes que pasan. No tienes que subirte a todos, y mucho menos a los que llevan rumbo a lugares que ya conoces y no quieres visitar. Observar sin subirte es quitarles combustible. El cuarto paso es redirigir la energía. Aquí aplicas la sustitución activa de la que hablamos. Eliges una acción concreta y positiva que hayas definido previamente. Puede ser escribir, moverte, llamar a alguien o trabajar en una tarea que te importe. El objetivo es no dejar el espacio vacío para que el pensamiento vuelva a instalarse. El quinto paso es escuchar la emoción detrás del pensamiento. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? Tal vez sea miedo, tristeza, vergüenza o frustración. Dale un momento para expresarse sin disfrazarla de idea. Esto evita que la emoción siga buscando salida a través de pensamientos repetitivos. El sexto paso es proteger tu entorno. Revisa qué o quién está alimentando tu ruido interno y aplica los límites que necesitas. Esto incluye tanto el contacto con personas como la información que consumes. Un entorno más limpio y seguro para tu mente es un terreno fértil para tu calma. El séptimo paso es recordar tu propósito. Cuando la mente se enfoca en lo que de verdad importa, pierde interés en darle vueltas a lo que no. Repite tu propósito como un ancla, recuérdalo visualmente y busca una acción diaria, por pequeña que sea, que esté alineada con él. Este plan no es rígido. No tienes que seguirlo como una lista inflexible. Es una guía que puedes adaptar según la situación y tu momento de vida. Lo importante es que se convierta en una respuesta natural, en una rutina que tu mente reconozca como el camino de regreso a la calma. Con el tiempo, notarás algo poderoso. Los pensamientos negativos seguirán apareciendo, pero ya no tendrán el mismo peso. Se volverán como ecos lejanos que ya no dictan tu estado emocional ni tus decisiones. Eso es libertad mental. Quiero que te quedes con una verdad que resume todo este recorrido. Tus pensamientos no son tu identidad. Son eventos mentales que van y vienen,
pero tú eres el espacio más grande que los contiene. Y en ese espacio, tú decides qué se queda y qué se va. Hoy, al cerrar este ciclo de 10 segmentos, no te dejo con una promesa vacía de que nunca más tendrás un mal pensamiento. Te dejo con algo más valioso, la certeza de que, cuando aparezcan, ya no te encontrarán indefenso. Tendrás herramientas, claridad y una dirección para volver a tu centro. Y si en algún momento sientes que estás retrocediendo, recuerda, no es un retroceso real, es una oportunidad para practicar de nuevo. Cada vez que aplicas tu plan, incluso en medio de la tormenta, estás reforzando el hábito de vivir desde la calma. La paz mental no se alcanza una vez y para siempre, se cultiva cada día. Y ahora tienes las semillas para hacerlo.